Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Estamos eh, como parte de una actividad de la Asociación de Politólogos. La idea es que nos empecemos a familiarizar eh, todas y todos con este nuevo sistema electoral y el tema es charlar sobre estas nuevas palabras que por ahí estamos escuchando y las vamos a tener que incorporar cotidianamente, que tienen que ver con un nuevo sistema electoral en Chubut, pero también en Argentina, que tienen que ver con la BUS y con la BUP, que tienen que ver con una enmienda constitucional que se va a dar tanto en toda la provincia de Chubut como en la ciudad de Puerto Madryn, con algunas especificidades, eh, que tiene que ver con el nuevo código, no, perdón, con el código electoral, no es nuevo, es el único código electoral eh, que tiene nuestra provincia, que es el que se ha aprobado ahora, y que tiene que ver también con la ley de partidos políticos. Entonces, a los y las ciudadanas y a los que por ahí tenemos un conocimiento más específico, nos parecía también importante poder charlar de estos temas para empezar a pensar esta democracia que tenemos que seguir construyendo entre todos, siempre, siempre, y entonces lo vamos a hacer de esta manera. Va a haber dos colegas politólogos que van a hablar y también el secretario electoral permanente de Chubut, que es el doctor Alejandro Tulio. En este caso vamos a comenzar con la licenciada Gabriela Liendo. Gabriela es licenciada en Ciencia Política de la UBA, tiene posgrado en Gestión y Conducción Educativa de Flaxo y maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la tesis en curso. Se especializa en consultoría legislativa, fue asesora hasta hace muy poquito tiempo en la legislatura de Chubut, con una trayectoria previa en el Senado de la Nación y en los consejos deliberantes de esta provincia. En el ámbito educativo fue docente, parte del equipo directivo del Instituto 808 de Trelew, directora, organizadora electa eh, y coordinadora de desarrollo profesional y docente del Instituto Superior 816 de Rawson hasta la fecha, y formadora en participación ciudadana y gestión pública. Gaby nos va a explicar por qué es imprescindible tener un código electoral, cómo se construyó con la participación real y qué mejoras concretas introduce para votar, como dice ella, con más confianza y para votar mejor. Así que, bueno, quedamos escuchando a Gabriela, luego va a hablar Gustavo Ronconi y por último va a ser nuestro invitado especial, el secretario electoral, y después vamos a abrir para el debate o por lo menos para las consultas que tengan quienes asisten. Así que les pido que vayan anotando lo que les parezca importante. Si quieren lo pueden pasar por el chat, si quieren lo pueden tener ustedes y después cuando abrimos el debate lo ponen, lo socializan, pero va a ser al final, ¿sí? Nos escuchamos primero, la idea es que hablen alrededor de 15 minutos cada uno, le vamos a dar un poquito más de tiempo al secretario electoral que va a necesitar por ahí explicar todos los procesos y demás, así que son 15 minutos, 20 Alejandro, para que sea corto, dinámico y podamos participar después todos. Los dejo con Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos. Díganme primero si se escucha bien y después una alegría compartir. La mayoría nos conocemos, salvo uno o dos casos. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, pobre, él va dando charla por todos lados, todos lo conocemos a él y él ni se acuerda de nosotros, pero bueno, es lo que le toca como secretario electoral de nuestra provincia. Eh, El audio el todo ok, código- Gaby, no te preocupes. Genial. Sí, 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 vi cara que de todos me hacían así y di por hecho, di por hecho. La particularidad que tiene este código es que había que tenerlo, no podía postergarse más, y tiene un camino de construcción muy largo, porque el primer equipo que intenta generarlo, estamos hablando del 2014. Entonces, esta construcción le da un anclaje, una legitimidad y una legalidad, obviamente que la tiene, muy fuerte, es muy caro a Trelew y a todas las ciudades de la provincia. Caro, caro, digo, yo dije Trelew porque el gobernador que surge de ahí, cuando lo promocionaba, lo prometía, y venía Edith Terenzi, la senadora, desde tantos años trabajando, nuestra colega y amiga, con este tema, con ese equipazo
que ya lo vamos a nombrar, ahora le vamos a hacer el relato. Entonces, hemos logrado generar un código, una norma que le da autonomía, le da previsibilidad, da confianza pública. Y esto lo torna en un producto increíble y realmente muy valioso, muy valioso. Como la construcción fue participativa, y eso es lo novedoso que tiene esta última instancia, digo última, me refiero a la decisión política de lograrlo, de ponerlo en marcha, pero es la apertura que hace la legislatura a la discusión con colegas y con actores políticos y sociales nacionales y provinciales. Eso es lo nuevo que sucedió, que termina de engrandecer y de embellecer este producto. Porque es eso, es un bello producto, es un producto muy serio, es un producto muy completo, porque ha llevado también a todo un trabajo de ordenamiento normativo que acompañe y a su vez, vuelvo a la palabra, ordenar, porque cuando uno legisla una nueva norma, tiene que ver que no se contradiga o no o supla o se superponga o cosas con las otras normas anteriores, y eso también llevó un trabajo entre el 2024 y 2025 bastante importante. Bueno, ¿qué tenemos como antecedente? Les decía, desde el 2014 se viene trabajando y el primer proyecto fue presentado por un equipo que estaba integrado por Edith Terenzi, Bettina Grossman, yo lo voy a leer porque me olvido el nombre, Jean-Luc Gerber, ¿se acuerdan de Jean-Luc Gerber? Elena Regojo y Augusto Serra. O sea, acá había una conjunción que tenía que ver con la Secretaría Electoral, el Juzgado Electoral, lo que es la Secretaría Legislativa en legislatura. A partir de esa fecha, los intentos fueron muchísimos. Y de hecho, José, ¿te acordás que cuando sale la ley ahora, ¿no? La que está vigente, en los considerandos tiene como un error, y lo vamos a decir, estamos entre colegas, que no sé si está en error, porque pasó, pero es un error como que la primera vez que se había presentado el proyecto fue en el marco de la cátedra de los problemas políticos. ¿Te acordás la cátedra que teníamos en la uni? Y que no fue así, no fue la primera vez que se presentó. Obviamente se presentó ahí, pero está escrito en los fundamentos de la ley. Siempre lo hablamos con Edita eso. Entonces, si uno googlea, le digo, porque cualquiera lo puede hacer para ver los antecedentes y cómo se fue construyendo, quedó eso, como que la primera vez que se presenta el proyecto se presenta en el marco de la cátedra. Y no fue así, no fue así. En el gobierno de Arcioni, en el gobierno de las Neves, no sé, en el gobierno de Arcioni ya hubo un intento, se construyó, se trabajó. Bueno, yo le decía hoy a Edith que la llamé a ver si iba a asistir para que, obviamente, con qué cara yo contaba su parte, ¿no? Si ella estaba presente. Y también cuento una anécdota, nosotros cuando teníamos el programa de televisión con Silvana, con José, porque lo hice yo, una entrevista a Edith con estas primeras ideas de proyecto de código electoral en la misma legislatura, que fue toda una innovación de Canal 2 en esa época, tratando de tener luz, sonido y grabar, y ahí en el recinto de la legislatura, que fue muy lindo. No lo encontré por ningún lado. Pero digo, ¿a qué me refiero con esto y por qué cuento anécdotas? Estamos hablando del 2014, estamos hablando desde esa época y estamos en el 2025. Finalmente se logró, se tomó la decisión política, se llevó adelante y eso es el cambio, ¿sí? El reclamo histórico era la única provincia que no tenía código, no podía ser. La idea esto de ordenar y dar seriedad normativa, marco y evitar esos grises que nos traían tanto problemas, porque esto va de la mano también de la ley de partidos políticos, y bueno, lo que les decía antes, ¿no? El ordenamiento normativo. Entonces, el 3 de julio de 2024, el Ejecutivo Provincial, 24 ya, pasaron 10 años, presenta el proyecto, y ahí comienza todo este proceso que es un debate histórico que apunta, y el gobernador viene generando otras acciones, hacia la transparencia. La transparencia pública, la transparencia del Estado, la transparencia política, si la quieren llamar también. O sea, todo lo que suceda en nuestros ámbitos tiene que ser claro, y cuanto menos grises, mejor. Esa es la decisión.
se genera y se abre desde de lo que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, liderada por la diputada Andrea Aguilera y su equipo, que la verdad nos sacamos el sombrero, el trabajo que hicieron, impresionante. Empieza un debate de 7 encuentros en el hall de la legislatura, donde participaron, vuelvo a repetir, los representantes de todo tipo de ámbitos sociales, políticos, nacionales, provinciales, de las facultades, de donde quisieran, vinieron, si había algo que decir, se dijo. Y hubo aportes increíbles y el proyecto se fue cambiando hasta que finalmente tiene dictamen, que ya les digo, el 21 de noviembre de ese año ya dictamina la comisión. Sí, en noviembre, no, perdón, en noviembre dictamina y el 21 de noviembre, con fecha exacta, se aprueba la legislatura. Se aprueba la legislatura. Entonces, con una mayoría impresionante, lo cual quedó esta sesión calificada como una sesión histórica, donde este código se puso en marcha. Entonces, a partir de ese momento, podemos charlar y empieza este trabajo de ordenar las normas para que no se contradigan o no se superpongan, que también este código trajo y aporta, además de orden, claridad y transparencia, innovación. Una, la boleta única de sufragio, por eso Silvana hablaba de BUS, pero todos la conocemos como BUP, porque es boleta única de papel, que es más marketinero, pero la norma habla de BUS, con S, de sufragio. Entonces esto alinea a Chubut con los estándares más modernos y con la nación. Pero bueno, ahora va a llevar toda una tarea que es la que está llevando adelante Alejandro, que es la implementación de esto, que es complejo, es complejo. ¿Qué hace la boleta única? Simplifica el acto electoral, ahorra un montón de papeles y de trámites, de gastos, de dinero, pero sobre todo aclara y permite que el votante rápidamente pueda resolver y no haya mayor problema ni cuestiones como robo de boletas y este tipo de cosas raras que había. También lo que hace diferenciar lo que son faltas de los delitos electorales más graves, ¿no? Como las pequeñas faltas se diferencian de un delito grave como robar una boleta, que es una falta a un delito más importante que tiene que ver con volcar una urna, por ejemplo, con robar una urna, con violentar. Los delitos electorales en la nueva ley son claramente sancionados penalmente, que antes no había esta distinción, entonces quedaba todo raro, todo era posible, todo era... Ahora no, ahora queda clarísimo. Una falta menor podría ser propaganda, que uno, medio lo que se decía, cantar el voto, alguna cuestión de documentación, algún desorden administrativo, algunas cuestiones así, pero son sanciones administrativas, pueden ser sanciones económicas. En cambio, el otro tipo de tarea, de delito, bueno, entonces porque dije tarea, de delito, claro, ya si uno adultera un acta, por ejemplo, ya es un delito penal y es castigado claramente, por ejemplo, ¿no? Bien. Otra cosa que incorpora es el derecho de la gente que está en contexto de encierro a votar, que votan en la medida que no está exclusivamente o específicamente negada su posibilidad de voto por la justicia, ¿no? Si no están, todos tienen derecho a votar, y va a haber mesas en los lugares que correspondan para que las personas que están en contexto de encierro puedan votar. Listo, eso es una innovación impresionante. Entonces, también tiene que ver con la innovación y la ampliación de derechos, y tiene que ver con el manejo de la diversidad, que es sumamente importante, porque no solamente es cuestión de ampliar los derechos y después no hay forma de generar la mesa ni que ni la persona que está detenida pueda votar, o sea, hay que hacerla, hay que llevarlo adelante. Todas tareas de Alejandro, que ya nos va a contar Alejandro, cómo van a hacer todas esas cosas. Por cada cosa que decimos, porque ¿cuál es la otra innovación? La creación de la Secretaría Electoral. Entonces se crea la Secretaría Electoral y Alejandro asume a cargo de la Secretaría y esto lo pone en una tarea enciclópeda, diría yo, es importantísima, dificilísima, porque es el que asegura la implementación de cada una de las medidas, de cada una de las formas, él tiene que estar al tanto. Y él, a su vez, capacitar, o sea, todo el área capacitando a cada persona que participe del proceso, que todos nosotros de alguna forma u otra hemos estado en alguna capacitación y hemos visto que si bien es sencillo votar con la boleta, es complejo el acto.
sea, para nosotros, ¿no? Para fiscalizar, para mirar, para estar ahí, para explicar si te toca ser presidente de mesa, con el votante con la cara, conversando cara a cara con la mesa, si tiene algún inconveniente, o sea, cosas que antes nosotros no estábamos acostumbrados de la persona, ni como votante, ni como autoridad de mesa, ni como fiscales. La persona entraba al cuarto oscuro y salía y votaba, y acá no. Acá está con la mesa, está charlando, si necesita algo tiene que pedir colaboración. Es otro, cambió hasta cambió la estética, eso quería decir, un montón, un montón. Entonces, hoy tenemos un código electoral armado por consecuencia de un tridente, digo yo, ¿no? Un tridente, que es este equipo pionero de técnicos, políticos y profesionales, original del 2014, la decisión política 2023-2024, que se toma y se lleva adelante, eso es así, hay que reconocerlo, se tomó la decisión, finalmente se generó el código, y el proceso legislativo participativo. Ese tridente genera esta norma transparente, legítima. ¿Qué hace esta norma? Fortalece la democracia provincial. Este es un producto que nos fortalece como democracia, como provincia, nos da seriedad y nos da transparencia. Creo haber sido, o sea, rápidamente contarles un ciclo muy interesante de muchas personas participando, con muchas frustraciones. Edith también fue y es una militante de la boleta única, porque no es solamente tener ideas y escribir artículos y presentarse. Ella militó la boleta, así. A veces era la única que hablaba del tema, y después, bueno, hubo modelos de boletas, se tomaron decisiones, qué características va a tener, ok, pero la primera voz que yo, por lo menos, Gabriela, no sé si me equivoco, particularmente la boleta, era Edith. Y ha expuesto en cuanto evento pudo para instalar la idea. Y estuve presente en la legislatura cuando Nacho Torres la acompaña y lo presenta finalmente de que se iba a tomar esta decisión en el marco del armado del Código Electoral. Y me parece que es el momento, Silvana, de que vos le des la palabra. Ahora va a hablar Gustavo, pero todo esto lo va a tener que explicar y ampliar Alejandro, no le queda otra y para eso lo invitamos, ¿no? Así que muchas gracias, espero haber sido claro y no aburrido. Bueno, no, Gabriela, espectacular. Muchísimas gracias a vos por contar este proceso que deberíamos saberlo todos los ciudadanos y ciudadanas, pero a veces se nos pasa. Ya tenemos código, listo, ahora hagamos la elección. No, bueno, para eso fue todo un proceso que Gaby lo explicó muy bien. A mí me quedaron dos o tres cositas importantes para recalcarles a todos. Primero que ella dijo que el código es un bello producto. La verdad que es la primera vez que escucho que un código, que siempre es algo bastante duro, está definido como algo bello. Así que sintámonos orgullosos los chubutenses y las chubutenses de que tenemos algo que se puede definir de esa manera. Después que no nos olvidemos que tiene un pasado importante, con gente que hoy ocupa un lugar tan importante como el de DIC, que nos pidió disculpas, pero no podía participar, hoy tenía comisión y sí o sí se definían ciertas cosas que ella quería estar presente, la senadora Edith Terenzi, que es una, como bien dijo Gaby también, militante de la boleta única, militante de que los procesos electorales sean abiertos, así que, bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta y que participamos todos en la medida en que pudimos, escuchando, yendo, aportando de instituciones. Entonces, este nuevo código electoral, que también es un código muy accesible porque no es demasiado extenso, eso lo charlaba con los estudiantes de Derecho que integran algunas juventudes políticas y nos encontramos, esto lo podemos leer, me dicen, porque si no es complejo, es mucho más largo y siempre lleva otro tiempo, así que creo que está todo bien en el código. Esperemos que cuando lo podamos llevar adelante también en la aplicación sea correcto y siempre va a haber cosas para mejorar, pero bueno, lo importante en este caso es que tenemos un código electoral, que éramos la única provincia que no lo tenía, y que Gaby nos contó el proceso. Le vamos a dar la palabra ahora a Gustavo Ronconi. Silvana, Sí. me olvidé de agregar, porque tiene que ver con lo de Gustavo, las normas que acompañaron este código, que es la ley de partidos políticos, que es lo que va a explicar. Quería decirlo nomás, porque me había olvidado y es re importante porque va de la mano de la creación del código.
Exacto, es una parte de, digamos, entre todo lo nuevo, por eso el título era Nuevo Sistema Electoral, entre todo lo nuevo está esto. Vamos a escuchar entonces ahora a otro colega, licenciado en Ciencia Política, consultor político, que trabajó en campañas municipales de las provincias de Ushuaia, Neuquén, La Rioja, Chaco, Chubut, ex subsecretario de Producción de la ciudad de Puerto Madryn, y él quiere hablar específicamente de la nueva ley de partidos políticos, lo que ya empezamos a conocer como ley 1223, el código es ley 1221, y bueno, y específicamente lo que Gustavo nos va a contar es qué novedades introduce. Y después, bueno, ahí está el postre que es escucharlo a Alejandro, pero bueno, le damos la palabra al colega. Gustavo, quedamos escuchándote. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Bueno, a la introducción, que voy a hacer un pequeño paréntesis por la introducción que hizo Gabriela, que habla de la previsibilidad que da el nuevo código electoral. Bueno, toda norma obviamente es perfectible, es loable siempre el trabajo de los legisladores, de sus equipos, de la participación que hubo en este caso. No sé si hubo un debate, pero sí pudieron exponer muchas personas, profesionales y de diferentes sectores de la sociedad, de la legislatura. Creo que se perdió un puntito en la previsibilidad, que es que queda en manos del gobernador la posibilidad de llamar a elecciones, adelantarlas, y bien sabemos los problemas que hay y que se suceden cuando las elecciones, y hay casos en Chubut que ha sucedido, se adelantan desmedidamente, generando un vacío de post-elecciones, dependiendo del resultado, entre el término que se terminan las elecciones y el cambio de mandato. Esto en cuanto a la previsibilidad. Obviamente, toda norma es discutible, hay posturas, y esto no quita el laburo que se hizo y que hoy contemos con un código electoral en la provincia. Además, entre paréntesis, por suerte, los chubutenses, aún en elecciones como en el 2015 tan reñidas y que se terminaron de definir por muy poquitos votos, nunca hubo denuncia de fraudes, siempre funcionó, con una normativa por ahí dispersa, que generaba algunas rispideces, pero por suerte hemos ejercido la democracia en la provincia de Chubut desde que la que hemos recuperado, de forma que no ha sido objeto de mayores críticas por los chubutenses. Dicho esto, voy a hablar de algunos temas de la nueva ley de partidos políticos, que es una parte, al igual que les del Código Electoral, otra parte del sistema político, que creo que sí, algunos exponentes lo han puesto de manifiesto cuando hablaron de la legislatura, pero nos perdimos una posibilidad de discutir más a fondo el sistema de representación que tenemos, muy particular en Chubut, de quien gana se lleva 16 diputados y el resto se divide en el sistema de DONT. Y todo este sistema a veces crea, a mi entender, algunas tensiones entre la ley de partidos, el código electoral y el sistema de representación. Todo es el sistema, ¿no?, político, lo cual a futuro quizás se debiera seguir discutiendo. Algunas introducciones que para mí son muy bienvenidas, que se hicieron en la nueva ley de partidos políticos, es en sus primeros artículos, me hice algunas anotaciones para no olvidarme, que introduce un catálogo de principios rectores que antes no existían en la vieja ley. Los artículos 3 y 16 de las cartas obliga a que las cartas orgánicas de los partidos no solo adhieran a la Constitución Nacional, obviamente, y sus leyes, sino al sistema democrático y al respeto de los derechos humanos. Si bien es una cuestión declamativa, uno podría pensar, en tiempos donde surgen discursos antidemocráticos que uno pensaba superados, por ahí un observador distraído pensaba que ya eso no existía, creo que no está de más que los partidos políticos tengan que adherir a estos principios en sus cartas orgánicas, así que
me parece más que bienvenido esta introducción. Y adaptándose a lo que ya en otras normas existía, es el tema de la paridad de género. Ya no solo en los candidatos que van a la elección, sino hacia adentro de los partidos en sus conducciones. Creo que va en consonancia y fortaleciendo esto de la democracia, más allá de discusiones, creo, menores, aunque hay sectores hoy en día que ponen en duda esto. Creo que es también una introducción y una reforma que es más que interesante y que fortalece la participación de las mujeres, fortalece la democracia, hace a la igualdad dentro de los partidos en su funcionamiento. Estas son modificaciones que de alguna manera vienen, no son grandes modificaciones, sino que vienen con cierta jurisprudencia, con cosas que ya se venían tratando. Al igual que la eliminación de las PASO, algo que ya existía, digamos, se había determinado para las elecciones, por ende se incorpora la ley de partido. Bueno, ya los partidos van a tener que volver a dirimir sus internas dentro de los partidos y no en una elección abierta a la comunidad. Esto fue bastante discutido, creo que en la legislatura también, pero acá hay una introducción comparado en una modificación a la antigua ley que me parece no menor. En la antigua ley se lo exigía a los partidos políticos el 10% de participación de sus afiliados en las internas para que sea válida. Si esto no sucedía, había una segunda elección y si tampoco lo lograban, se quedaban sin partido político. El partido político caía. Bien, eso se eliminó. Por ende, hoy un partido político hace sus internas, participa 5 personas y eso es suficiente. Me parece algo, por lo menos, discutible. No creo que sea bueno en tiempos donde hay una crisis de partidos y donde la ley de partidos aún mantiene, para armar los partidos, mantiene el 4 por 1000, que podemos decir que es algo medio en términos, si los comparamos con otras provincias, otros países, va con la ley nacional, el 4 por 1000 para armar un partido político, la necesidad de la cantidad de adhesiones y de afiliados, no es muy difícil, por ende podemos hipotetizar de que sería medianamente sencillo crear un partido, pero después a la hora de las internas no necesito participación de afiliados. Los sellos de goma, que muchas veces hablamos en términos bastante burdos y que se crean partidos por diferentes razones o intereses, ante sacar este 10% de participación para saber que el partido realmente tiene una vida activa y que de ahí van a surgir los candidatos que se le va a proponer a la sociedad, no me parece una buena modificación en torno a esta nueva ley. Eso en cuanto a la vía interna. Y ahí el tema más ríspido y que está hoy en boga, además por las noticias que sabemos públicamente, es el financiamiento de los partidos políticos. Creo que acá nos perdimos una oportunidad de ampliar un poquito más el tema. Si bien se mantiene el 20-80, 20% que el Estado aporta de manera igualitaria entre todos los partidos participantes, el 80% es proporcional a los votos obtenidos. Por ende es a posteriori, ¿no? O sea, yo tengo un partido, entro, a posteriori de las elecciones voy a recibir o no fondos, y le pone un umbral del 1% de los votos, que es muy bajo, para entrar en esa repartición de fondos. Lo interesante es que, comparado a la vieja ley, acá se arman como 2 cajas, una para la provincial y otra para los partidos municipales, que eso me parece más que interesante, poder diferenciar eso, pero introduce a su vez una fórmula que es única
porque los chubutenses, así como tenemos esta cuestión única de 16 para el que gana y 11 para el que pierden los diputados en la elección legislativa, introduce una fórmula, no digo que es compleja, pero sí rara, de que los aportes individuales pueden ser el 5% del resultado de la multiplicación entre el módulo electoral, el cual lo establece la Secretaría Electoral, multiplicado por el padrón electoral. Haciendo diferentes cálculos, la posibilidad del aporte individual podría ser, depende del módulo electoral, gigante. Gigante podría ser. En la ley vieja había un tope que era el tope del gasto de campaña. En este no está. Acá entra la tensión entre cómo se financian los partidos políticos. ¿Bien? Un partido político que quizás tenga una base de personas que tengan un nivel económico medio-bajo, estarían muy en detrimento de personas que tengan la posibilidad de acceder a financiamiento de personas con muchísimo más dinero. Esto para mí es una cuestión a discutir, porque entre el código y la ley, con estos puntos que le vengo marcando, se puede ver de dos maneras. O entra en tensión o intenta equilibrar entre la facilidad de armar un partido, ponerlo en funcionamiento y la posibilidad después de mantenerse con la financiación del mismo para su funcionamiento. Esto en un sistema donde el ganador se lleva 16 diputados y el resto reparte los 11 sistema DONT. Bien, pensando en Chubut, el crecimiento de los partidos políticos, que creo que llegamos a 13 hoy en día, para el secretario después, encarecidamente, era bueno que los datos puedan ser de manera más accesibles para poder hacer investigaciones y tener, que hoy no cuesta mucho en el Tribunal Electoral y hay mucha falencia en cuanto a la accesibilidad a los datos de elecciones pasadas y demás. Entonces, tenemos ahí una tensión porque van creciendo los partidos, es fácil quizás de crearlos, y uno podría pensar en el futuro una elección muy dispersa en los votos, imaginemos, 4 partidos, 3 partidos que se lleven el 80-90% de los votos, y un partido con 31-32% se lleva 16 diputados y el resto se reparte sistema DOT, lo cual la representatividad en la Cámara legislativa empieza a crujir la legitimidad o por lo menos la representatividad del pueblo. Una legislatura que está a 2 votos de los 2 tercios para la mayoría. Bien, entonces creo que en ese sentido desconozco las discusiones más internas de la modificación del sistema de partidos, pero se sostiene esa tensión por lo menos. Dicho esto, ahí estaba viendo las anotaciones. Le quería decir a Gabriela, que también habló de innovación y de grises, 2 palabras. No siempre las innovaciones o los cambios son buenos per se, ¿no? Si hay veces que si las cosas funcionan, creo que no hay que cambiarlas. Y que también hay grises en esta nueva ley. Que bueno, en toda norma siempre puede haber grises y son mejorables. Esto no quita, vuelvo a decir, el gran trabajo que se hizo en proveerle a la provincia de un nuevo código electoral. Pero creo que era el tema de la financiación de los partidos políticos. Vuelvo a decir que está bueno que se agrega que las empresas permisionarias tampoco pueden aportar, eso está perfecto, que en la ley anterior no lo decía, por ende las pesqueras no pueden, aquellos que tienen permisos, antes no estaba explicitado eso, podían aportar. Y por otro lado, se sigue posibilitando, si bien hay que agregar una cuenta bancaria donde se hacen los aportes de campaña, se sigue posibilitando la
la donación en cash, en efectivo. Hay que depositarla, pero puede haber donaciones en efectivo. Y cuando leía, me recordaba al caso de María de Vidal en la provincia de Buenos Aires con los aportantes truchos, que fue bastante de una discusión, digamos, a nivel nacional que se armó, y que esos son los puntos que quizás hubiesen sido mejorables para que sea más transparente, palabra que se usó, el financiamiento de los partidos políticos. Pero me parece interesante, después entre los colegas, a pensar estas tensiones que se arman entre, quizás, si uno adhiere, la necesidad de que participen partidos más consolidados, con un anclaje social, con una representación real, y la necesidad también de permitir nuevas expresiones que se incluyan en la arena política. Entonces acá estamos como o en una balanza o en una tensión, depende cómo vuelvo a decir, depende cómo lo veas. Pero como que hay un poquito de cada uno, tanto en el Código Electoral como en la ley de partidos. Por un lado te dejo participar, por el otro lado el financiamiento te va a ser difícil sostenerte con eso. La boleta única, por ejemplo, facilita la participación de los partidos chicos. ¿Bien? Menos necesidades fiscales, no tengo que pagar las boletas. Bien, genial, súper. Pero, por el otro lado, únicamente el 20% es el que se reparte de manera igualitaria. Bien, y yo tengo que vivir 4 años desde la primera elección que me presento hasta la próxima. Y los años anteriores para organizar. Y además, ahora, las internas partidarias corren por cuenta del partido. Ya no están las PASO y demás. Entonces, digamos, estas tensiones son interesantes de pensarlas de diferentes teorías y demás. Y hay que ver después cómo corren a través de las elecciones y en el tiempo cómo funciona este sistema para la provincia de Chubut, ¿no? Y ahí podremos, con datos más objetivos, ver y pensar si hay que introducir algún tipo de modificación para que tengamos un sistema cada vez democrático, cada vez más fuerte, pero sobre todo para que en la legislatura del Chubut, que es unicameral, estén las voces de todos los chubutenses representadas y que eso fortalezca la democracia hoy, para mí, en riesgo en nuestro país. Sin más, les agradezco por estos minutos. Espero se haya entendido la idea. Cualquier cosa me dicen. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Interesante volver a tener algunas cuestiones de todo lo que nos contó Gustavo sobre la ley 1223, que es la ley de partidos políticos. Bueno, él hizo hincapié por ahí en la parte de las críticas o lo que ve como tensiones que tiene que ver con las cuestiones que permanecen y las cuestiones que desaparecen o nuevas que se introducen, el llamado a elecciones por parte del señor gobernador, que era algo que sigue vigente, después, bueno, que se incluyen la paridad de género y adherir a la Constitución Nacional, pero también en las cartas orgánicas de los partidos, a las cartas de los derechos humanos, que es algo muy positivo, que está incluido en esta ley de partidos la eliminación de las PASO y la vuelta a lo que nosotros conocíamos como las internas partidarias, pero que a su vez tiene una diferencia, que es la eliminación de este porcentaje del 10% mínimo para que el partido pueda participar. Bueno, habla de las fórmulas, que esto siempre son lo discutible y lo que por ahí complica más en la teoría. Después en la práctica uno las va adquiriendo y las va hablando sobre cómo se financian los partidos, que esa la conocemos, que es el 20-80. No llega al del Fernet, del 70-30, pero bueno, ahí estamos. Ese 20% que cubre el Estado y el 80% que se tiene que obtener como corresponde por los votos obtenidos, pero lo que él hacía hincapié y lo que ha sucedido históricamente en los partidos políticos más pequeños o que recién surgen, que tiene que ver con cómo están 4 años para trabajar hasta obtener
ese porcentaje y si ese porcentaje realmente es representativo y les permite seguir participando. Habla de los dos tipos de aportes que por ahí sería interesante en algún momento profundizar, el de los partidos provinciales y el de los partidos municipales, que eso también es una innovación de la ley. Y bueno, tiene que ver también con los aportes, que creo que eso es un dato que se hizo hincapié y que lo tenemos que tener en cuenta, que es la posibilidad de no aportar, la posibilidad no, la obligatoriedad de no aportar de las empresas permisionarias, que es, creo yo, a mi criterio podemos charlarlo, el aporte de transparencia específico. Y bueno, después la conformación de la legislatura que se mantiene como en la actualidad y bueno, su postura es que es menos amplia de lo que le parece o menos democrática a su criterio y eso también lo podemos seguir charlando, pero bueno, nos ha hablado de la ley de partidos políticos. Ahora vamos a tener el placer de escuchar a el doctor Alejandro Tulio, que tiene un currículum complejo de resumir, a mi humilde criterio, porque es un poquito largo, pero yo les voy a leer simplemente la presentación personal que él hace, que creo que es lo que más nos caracteriza a las personas. Él dice: soy abogado graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, me intereso en el estudio sobre asuntos internacionales, administración, tecnología y derecho electoral. Tengo experiencia en el ejercicio de la abogacía en la dirección de organismos del Estado, como la Dirección Nacional de Juventud, Dirección Nacional Electoral. Ocupé cargos gerenciales en empresas como el Correo Argentino, la Casa de la Moneda. Soy consejero corporativo de Llorente Cuenca, que es una consultora internacional, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de General San Martín, y he tenido cargos en dirección de instituciones académicas, la Universidad Nacional de Loma de Zamora y la de San Martín. También tuvo participación en los colegios de abogados, en distintas entidades no gubernamentales como el CIPEC, que nosotros bien lo conocemos los politólogos, y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y los observatorios electorales de varias universidades. Desde 2001 hasta 2016, titular del órgano de administración electoral de Argentina, Dirección Nacional Electoral, y en instancias internacionales participó como observador, entre otras de sus tareas. Desde 2016 tiene responsabilidad de colaboración con los procesos electorales a través del correo, e intervino en las de 2017 y 2019, y en los últimos años se dedicó al análisis, la divulgación y la docencia cívico-electoral. Eso es una de las claves por las cuales hoy también lo podemos tener presente y poder charlar con él de esto. Y también participó en la Red Mundial de Justicia Electoral y el Observatorio sobre Reformas Políticas para América Latina. Eh, bueno, actualmente se define, y es lo que tenemos en este momento para trabajar, que es el secretario electoral permanente de la provincia de Chubut, un cargo de reciente creación, y que bueno, va a tener a cargo el proceso de las elecciones 2026 como inicio y seguirá teniendo muchos más procesos a cargo. Vamos a escuchar lo que nos va a contar de este nuevo sistema electoral, por ahí responder un poquito a lo que los colegas le dejaron y lo que después entre todos querramos preguntarle. Escuchamos al doctor Alejandro Tulio. Gracias, Silvana. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Estoy medio raro, me siento, porque me veo acá con una aureola que, digamos, no es muy compatible con las cosas que dicen de los que organizamos elecciones. Pero bueno, Eso iba a decir, no tiene que ver con la santidad, pero tiene que ver con la luz. ¿Qué le vamos no, a hacer? pero bueno, por lo menos no es un atributo que nos reconozcan a los organizadores electorales, que es como me gusta definirme. A mí me gusta y me ha tocado y he aprendido a organizar elecciones, también a explicarlas y bueno, después todo lo demás es parte de lo que he aprendido realizando elecciones fundamentalmente y observando elecciones alrededor del mundo. Algunos comentarios a lo que escuché, que ahorra mucho porque es una excelente descripción de ambas normas. Coincido, por supuesto, con la caracterización del código electoral, voy a agregar algunas cosas, y también coincido con la mayoría de los comentarios a la ley de partidos políticos. A mí me gusta administrarla, y precisamente
Cuando yo fui invitado a opinar sobre el paquete de leyes, me limité a opinar sobre el código electoral, porque era un poco el eje, la estrella de la legislación de Chubut. En algún momento yo pensé que no se iba a aprobar la ley de partidos políticos, que iban a seguir con la que estaban, que tenían una ley discreta, que podía seguir funcionando. Eh, y creo que eh, haber roto la inercia, así como, y luego volveré sobre esto, haber cambiado la boleta partidaria por la boleta única y estar a punto de estrenarla, rompe una inercia, pero no detiene el proceso ni la discusión. Al contrario, haber roto la inercia de no tener código electoral inaugura una gimnasia de debate sobre las cuestiones electorales que no debe abandonarse. Por eso es bienvenida esta conversación. Este, yo creo que si hay una actividad permanente, es la actividad de la reforma política. La reforma política electoral tiene que ser permanente, porque las condiciones políticas cambian, porque en esto la administración de las elecciones, la normatividad, la regulación de las elecciones, es hija de la sociología, es hija de la sociedad, del análisis político, de adecuar los medios a los fines y no enamorarse de los medios, como ha ocurrido y como ocurre, y como a muchos les ocurre con la boleta única, que están, ahora se dan cuenta de un montón de inconsistencias, pero como durante 20 años se pasaron reclamando algo, casi en la convicción de que nunca iba a llegar, ahora que llegó, empiezan a ver cosas que no terminan de cerrar y no saben cómo hacer. Lo dice alguien que apoyó no solamente acá en Chubut, sino a nivel nacional, pero que yo participo de todas las discusiones sobre reforma política hace 25 años. Y he participado de todos los debates legislativos nacionales y la mayoría de las provincias desde hace 25 años. Esta cuestión no se clausuró con la ley 12, 21, 22 y 23 y 24, porque son 4 leyes. La 21 es el código, la 22 es las funciones adecuadas del Tribunal Electoral, la 23 es la de partidos políticos y la 24 es una ley que corrige otras instancias, Consejo de la Magistratura, jueces de paz, etcétera, que normaliza, en términos de derecho de integración, va normalizando y adecuando otras legislaciones que tienen vínculo con lo electoral a la nueva metodología. Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos más importantes que se tiene por delante? Bueno, ahora tenemos una elección que a nivel de la elección de diputados nacionales se va a llevar adelante con el Código Electoral Nacional modificado, con las dos cosas que se modificaron, la boleta única, pero también la eliminación de las PASO. Ustedes las eliminaron antes, pero a nivel nacional se suspendieron, no están eliminadas, y tienen toda la este, parece que van a volver. Es muy difícil que se encuentren 129 votos en la próxima legislatura para poder o volver a suspenderlas, porque esto tiene fecha de finalización. Están suspendidas por una vez, por lo tanto automáticamente vuelven a entrar en vigencia después de estas elecciones. No creo que haya 129 votos para modificar eso y las PASO van a volver a nivel nacional. Pero, y la boleta única. Así vamos a votar diputados nacionales en todo el país y senadores en 8 provincias. Y acá vamos a tener una elección, 2 elecciones en realidad, en la circunscripción judicial Esquel y en la circunscripción judicial Trelew, la cordillera y en el valle. Vamos a tener elección de consejeros de la magistratura. Una elección que ha pasado desapercibida, que se hace 15 años en esta provincia, pero ha pasado y pasa desapercibida y pasaría más desapercibida si no fuera que estamos dando vuelta por toda la provincia diciendo hay que votar con boleta única y Consejo de la Magistratura y nos empiezan a preguntar ¿y eso qué es? Algo que hace 30 años, no 15, 30 años que se vota en esta provincia. Me parece que ahí también el cambio de sistema y la pedagogía que se hace revela que
no siempre se han explotado las posibilidades de participación. Esto es igual que a nivel nacional. Existen desde el año 94 métodos de democracia semidirecta, pero no han tenido lugar. Y acá, ahora que estamos a punto de llevar adelante un mecanismo de democracia semidirecta como es el referéndum, por distintas cuestiones, no está en el debate público. Un poco porque el gobierno no lo promueve lo suficiente, otro poco porque hay varias corporaciones que lo combaten y porque muchos otros no terminan, como no, este no tiene padre, porque los mecanismos de democracia directa no tienen una adscripción partidaria que los pueda promover. Bueno, no hay espacio para ese debate. Y sin embargo nos llenamos, tanto politólogos como sociólogos como abogados, nos llenamos la boca diciendo que tenemos que buscar mecanismos de mejorar la representación y dar oportunidades. Estamos decidiendo los consejeros de la magistratura, que tienen más impacto que los abogados y que los jueces, porque son 5 los populares, y son menos los abogados y son menos los jueces, y sin embargo no participamos. Y estamos decidiendo, no importa cuál sea la decisión y si estamos de acuerdo o no, se puede hacer campaña por el no, pero estamos decidiendo una enmienda de la Constitución, posibilidad que nos da la Constitución misma. Y acá no hay debate. Por eso, cuando yo hace 26 años, 25 años que me dedico a administrar elecciones, hay que hacer un gran ejercicio para no volverse cínico, para no empezar a pensar de que los reclamos son tales mientras uno está en mora de cumplirlos, pero cuando uno lo cumple, cambia el reclamo. Lo que no significa, bueno, decir que haya que abolir estos mecanismos. Simplemente hay que darle el valor que tienen, porque luego la participación es complicada. Y es complicada ¿por qué? Porque los elementos que tienen que ver con la participación electoral no están tanto en las facilidades de la norma, sino en la identificación entre el electorado y el producto que sale del proceso electoral. Y me parece que hay ahí una ruptura muy difícil de arreglar. Los abogados seguro que no tenemos la respuesta, y los politólogos la respuesta tampoco, pero sí podrían tener muchas formas de investigar. ¿Dónde, cuáles son los elementos que generan esa disrupción, que es generalizada, que está en todos lados? Nunca hubo tantas democracias en el mundo, nunca fueron tan poco valoradas, porque la democracia efectivamente existente y efectivamente actuante no tiene mucho que ver con todas aquellas virtudes que se los dice a alguien que inició su carrera política, pública y casi vital, porque tenía 20 años nada más, siguiendo a una persona a la que seguía hasta que se murió, que decía: con la democracia se come, se educa, se come, se cura y se educa. Sin embargo, no ha podido ser tan simple, esa ecuación no funciona o no parece funcionar adecuadamente, y las instituciones fruto de la democracia, de la representativa, por un lado, y de la participativa, parecería que también, no dan las respuestas que generen el término vale la pena. Si uno estudia la expresión vale la pena, a mí siempre me llamó la razón. Dice: no, vale la pena jugar al fútbol. No, no, si te gusta no es una pena. Vale la pena significa que vale más el esfuerzo, el resultado vale más que el esfuerzo de lo que uno hace. Aparentemente, una porción importante de la sociedad se ha dado cuenta que no vale la pena participar en la política, pero ni siquiera en esta forma mínima que es la del voto. Y por otro lado, otra parte significativa de la sociedad ha determinado que en lo que hace 30 años era el voto castigo, era votar a otro, ahora es no votar, porque no hay otro. No hay otro porque los otros terminaron no siendo otros, siendo más o menos variantes de lo mismo. Me parece que eso lo tenemos que analizar, porque la democracia no va a
la palabra en inglés es deliver, no va a resolver los cuestionamientos de la gente si no podemos reidentificar la democracia con un método de distribución del poder, de asignación del poder, de ejercicio del poder. Yendo a lo que me toca hacer este año, entonces estoy organizando las elecciones para consejeros de la magistratura. Parece mentira, pero acá 200.000 personas van a votar, las 485.000 personas que integran el padrón de Chubut, que es una de las provincias, la tercera provincia más extensa territorialmente, pero una de las provincias menos pobladas del país. De esas 485.000 personas, 220.000 están llamadas a votar por consejeros de la magistratura, para lo cual hubo que poner en marcha el código electoral provincial. No hicimos las cosas, si bien el cronograma electoral de este año se guió por la ley nacional, la confección de la boleta, las audiencias, las definiciones, la participación de los partidos, implicaron la puesta en funcionamiento del Código Electoral Provincial. También se puso en marcha, todavía simplemente con una reunión, pero bastante promisoria por el contenido de la misma, el Consejo Consultivo de Partidos Políticos. En el Consejo Consultivo de Partidos Políticos, por ejemplo, presenté el modelo de boletas del referéndum, escuché a todos los partidos y surgieron varios cuestionamientos al modelo que yo estaba a punto de proponer, y en función de eso incorporé todas no son vinculantes las decisiones, las deliberaciones del Consejo de Partidos Políticos, pero incorporé todas las deliberaciones, todas las observaciones que me hicieron, y logré que en una audiencia de presentación de la boleta unánimamente apoyaran la propuesta, y luego yo sacara la resolución que corresponde en ejercicio de mi cargo, pero con la legitimación de haber tenido el apoyo unánime de los apoderados partidarios. Los instrumentos que crea el nuevo código y que no estaban presentes en casi ninguno, salvo el que sirvió un poco de modelo. Acá es cierto, hay como dos momentos en la elaboración de este código. Una elaboración que, sin imaginar, habiendo venido 3 veces nada más a Chubut en toda mi historia, hace más de 10 años me llegó un modelo de código electoral que estaban trabajando cuando Bettina era secretaria electoral y yo era director nacional electoral. Y, y cuando me invitan a participar de la discusión, yo acerco el proyecto de código, o el proyecto no, la ley del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que incorpora los principios, que es la que incorpora mecanismos de democracia civil, perdón, mecanismos de participación de la sociedad civil y de los partidos políticos, incorpora algunas cuestiones metodológicas muy vinculadas a la gestión de la boleta única, que lo habíamos resuelto bien. Yo participé, yo soy presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de la Capital Federal, buscando sucesor ahora, pero todavía sigo siendo, y participé en esa calidad en la discusión del Código Electoral también de la ciudad. Ahora bien, la Secretaría es un ente administrativo. No debe formular juicios categóricos de apoyo o no apoyo, o de acuerdo o no acuerdo con el texto que la legislatura le da para que administre. Sin embargo, lo que sí tengo un acuerdo con la Comisión de Asuntos Constitucionales y con el conjunto de los partidos políticos, con este Consejo Consultivo de Partidos Políticos, es que después de esta elección, habiendo probado la boleta única, tanto la nacional como la provincial, habiendo visto los tiempos de gestión, participando muy de cerca con el Juzgado Federal en todas las cuestiones organizativas, y además recorriendo la provincia y viendo la relación de la gente con el instrumento de votación que es la boleta, que por ahora es absolutamente positiva. Yo recorro toda la provincia y entrego modelos de boleta, y la respuesta es mucho más sencillo.
pero por ahora es un misterio, porque yo puedo haber visto 2.000 personas en esta recorrida, 2.000 personas, son 485.000. Por lo tanto, tenemos un problema serio. Hay todavía mucho por explicar. Tenemos video, tenemos Reels, YouTube. Se hizo una jornada en todas las escuelas secundarias. Y va a haber más actividad con el Ministerio de Educación, con los jubilados, con todos. Pero las cuestiones electorales son eh, particularmente masivas y por ahora no tenemos esa llegada masiva. Tenemos que trabajar. Después de esto decía, vamos a hacer un proceso de evaluación. De hecho, el día de la elección vamos a tener 40 analistas operativos distribuidos por todo el territorio de la provincia que van a hacer un análisis operacional de 155 ítems, desde cómo llegan las boletas a cada una de a las escuelas que seleccionemos, hasta la facilidad para contar los votos y los problemas. Esto es un ejercicio que yo hago en todo el país desde el año 2009 y que voy a incorporar ahora masivamente para hacerlo acá, aunque ya tengo los datos de Chubut de elecciones anteriores. Y vamos a proponer que esta cuestión con la que yo inicié mi exposición, que es la reforma política, es permanente, es un proceso que no se cierra nunca. ¿Por qué? Porque la ley electoral, la regulación electoral, debe ser críticamente vista, siempre. Y tiene que ser críticamente vista a la luz de la experiencia, no a la luz de la ideología, no a la luz de las ideas, etcétera. Yo ideas tengo para todo, pero tengo que administrar esta realidad. Y entonces, como se dijo acá, como dijo Gustavo, hay que ver cómo se aplica la ley a la realidad de Chubut. Bueno, hay que ver cómo se aplica todo a la realidad de Chubut. Y hay que proyectar cómo van a ser las elecciones futuras. Sí, un par de comentarios sobre cosas que se dijeron, no para polemizar, sino simplemente para aportar una visión de alguien que ha administrado muchas elecciones y que ha visto muchas elecciones. El tema del sistema electoral, que es un componente importantísimo de la conversión de votos en bancas, y esto de que el ganador se lleva de 16 bancas. No es la única provincia, en Santa Fe el ganador se lleva 28. Este, hay, hay mecanismos, y en Río Negro, que es la más democrática, parece Alemania federal en cuanto a su sistema electoral, el ganador termina también teniendo mayoría en la legislatura, porque la combinación de la sábana de 21 diputados con el ganador de las 7 circunscripciones en que está dividida la provincia, termina dándole mayoría. Los sistemas tienen que tener un ponderado equilibrio entre la representación y la gobernabilidad. Y es cierto que con el 30% tener el 50% o más del 50% de la representación es una distorsión, pero la representación no es solamente, no está encarnada únicamente en la legislatura, también está encarnada en el Poder Ejecutivo. Y entonces, si el Poder Ejecutivo tiene la minoría mayoritaria o tiene el apoyo de una minoría mayoritaria, debe tener, no debe tener carta blanca, pero la legislatura no puede ser un obstáculo tampoco. Entonces, entre el decisionismo de darle todo al Ejecutivo y otra cosa es que existe una minoría de control, pero minoría de control, no una mayoría de control, porque si no, se convierte no en una mayoría de control, sino que se puede convertir en un país tan polarizado como una mayoría obstaculizante. Yo soy partidario del sistema DONT, por supuesto, es más, yo soy partidario de las PASO. A mí me cuesta, pero bueno, no estoy acá yo tengo que aplicar la ley que la legislatura me da. Yo soy partidario de las PASO, soy el que las implementó por primera vez, soy uno de los que las escribió, soy el que las defiende y soy el que está dispuesto a modificarlas a nivel nacional cuando tenga la oportunidad, cuando podamos juntar los votos y haya una cosa razonable para hacer. Pero dicho todo esto, administrar el proceso electoral nos enfrenta a una
contradicción importante, o mejor dicho, hay que hacerlo sabiendo que vamos a estar con una contradicción importante. Hay que recuperar el interés ciudadano por el proceso por el cual ejercen esa soberanía. La soberanía popular no es tal si los ciudadanos no están convencidos de que están haciendo un ejercicio de soberanía, sino es simplemente una cuestión teórica. Eh, Durante muchos años a mí me enseñaron, cada vez que viajaba a Estados Unidos a estudiar, que la minoría que participa habla por la mayoría que no participa. Puede ser, pero no es un proceso de legitimación social de las decisiones políticas. Entonces, la regulación está todo bien, el código electoral es un avance, era imprescindible. Todavía queda una provincia sin código electoral, que son nuestros vecinos de Santa Cruz, pero de todas maneras, eh, creo que es importante, o no vamos a cumplir la misión como esta de hoy, que más que operativa es intelectual, si no podemos analizar las causas y encontrar los caminos para resolver el vínculo, para volver a tender el puente entre representantes y representados. Lo que hagamos operacionalmente cede. Uno no se puede enamorar de los instrumentos. Yo particularmente, si pudiera impulsar un sistema, un mecanismo de votación, me definiría radicalmente por los sistemas electrónicos. Son infinitamente más seguros, son infinitamente más desarrollados, son infinitamente más democráticos, especialmente para las poblaciones marginales en lugares como los lugares más alejados de esta provincia. De hecho, en Estonia es el país más tecnológico que tiene la población que no puede salir de su casa durante 4 meses. Entonces, pero dicho esto, me toca administrar esta boleta única, que en esta provincia, en esta oportunidad, va a funcionar bien a pesar de nuestras insuficiencias. Pero quiero que, como estudiosos, presten atención a lo que va a pasar acá en Neuquén y en Río Negro, o en la capital federal, donde les estoy o tiendo a pronosticar una altísima cuota de voto en blanco para la categoría de diputados nacionales, porque la gente no va a hacer las dos marcas que exige tener dos categorías. De la misma manera que en Córdoba o que en Mendoza, la, la fila de concejales tiene 20% de voto en blanco, mientras que la de gobernador tiene 3%, porque la gente deja de marcar a medida que va pasando, en esta primera implementación, con la deficitaria difusión que se está haciendo a nivel nacional y especialmente en la capital. Vengo de dar una conferencia en la legislatura que no hay nada, todos cobran sueldo por la política y nadie sabía cómo se vota. Vamos a tener un problemita en ciernes. Aprender de nuestra experiencia en esta oportunidad, aprender de la experiencia de las provincias vecinas en esta oportunidad, nos va a permitir en esta revisión que voy a impulsar de las leyes políticas, todas las leyes políticas, incorporar algunas modificaciones. Y ahí se pueden hacer ajustes a cosas como la de poner límites más claros al financiamiento. Poner límites objetivos y no solamente que sea una cuestión discrecional del secretario electoral definir el valor del módulo que multiplicado por 485.000 puede ser una fortuna o no, pero puede ser. Y creo que ese es demasiado poder para una sola persona. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que los que estamos un poquito más involucrados con esto, igual creo que hemos aprendido un montón. Me parece que de cierta forma hay algunas de las cosas que se plantearon que fueron respondidas, pero que podemos seguir ahondando y charlando. Yo me quedo con algunas de las cuestiones, dijo muchas cosas Alejandro en este tiempo, pero me gusta mucho cuando él dijo que todos los procesos electorales deben ser revisados, están en reforma permanente. Eso nos plantea tanto a los politólogos como a los ciudadanos y a las ciudadanas que tenemos que seguir estando presentes. Y que esa sería la clave, que realmente después de 42 años vamos a cumplir el 30 de octubre de democracia continua, sería la clave para fortalecer la democracia. Porque, bueno, en algún momento Gustavo Ronconi, cuando expuso, también lo dijo,
pareciera ser que este sistema está siendo hackeado. Bueno, la única manera de sostener el sistema que creemos que es el más perfectible es participando. Y no se está dando. También Alejandro lo decía, que para que se revalorice el sistema democrático y estos mecanismos de democracia semidirecta, como los que vamos a tener presentes, y recordemos que además de lo que, perdón, nos comentaba Alejandro de las circunscripciones de Trelew y de Esquel que eligen consejeros de la magistratura, que habría que volver a definir que son los consejeros de la magistratura, porque parece olvidado, porque es una de las herramientas que nos dio la Constitución de 1994, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En Puerto Madryn, además, tenemos otro referéndum, es decir, otra elección que tiene que ver con la incorporación del voto joven a la Carta Orgánica Municipal, es decir, nosotros tenemos 3 elecciones y no elegimos consejeros, los habíamos elegido anteriormente. Así que tenemos posibilidad de participar, pero como bien decía, hoy la voluntad de la gente no se está expresando hacia la participación. Si está disconforme con los resultados del sistema, no se participa. Y eso pone en jaque el sistema en sí mismo, porque el sistema es de representación. Yo tengo que elegir a quienes me representan, pero lo tengo que hacer como ciudadana y ciudadano, y no lo estamos ejerciendo. Muy interesante también lo que nos comentó Alejandro, de que vamos a tener analistas durante la elección para ver los resultados después y poder seguir eh, mejorando este sistema, cambiar lo que sea necesario cambiar. eh, y también hablar del decisionismo o de las minorías de control, que son 2 temas que siempre vienen de la historia de la ciencia política con Alexis de Tocqueville, los mecanismos de frenos y contrapesos. Entonces, desde esa época que venimos charlando de cómo lo hacemos, cómo lo mejoramos, cómo están incorporados en las constituciones, y me declaro adherente a lo que él dijo de que el sistema DONT es el mejor sistema de reparto, y también que las PASO no deberían haberse suspendido, así que veremos cómo lo trabajamos nosotros también. Y bueno, cómo recuperamos esta legitimación del sistema electoral en sí y de la democracia en sí, que tenemos que charlarlo. Y me llamó la atención, la verdad que no tenía estadística, bueno, acceso a las estadísticas que comentaba, que la gente deja de marcar cuando va cambiando. Nosotros vamos a, como decía Alejandro, vamos a ser exitosos, pero tenemos que marcar una sola cosa en nuestra boleta única de sufragio, que es solamente la categoría de diputados nacionales. En el caso de otras provincias y en el caso de la nación en general, tienen bastante más. Entonces, bueno, vamos a ver si como él decía, el voto en blanco. En una charla de hace unos días, en el Tribunal Electoral de Puerto Madryn, alguien preguntó cómo se votaba en blanco. Y todos nos quedamos mirándolo, pero también, sí, la gente se pregunta, ¿se puede votar en blanco? Sí, se puede votar en blanco, no marcas nada, pero bueno, ese no marcas nada es una innovación, es parte de este nuevo sistema electoral que estamos construyendo, así que bueno, vamos a tener que aprender a hacerlo. Queda abierto el debate, vamos a ordenarlo, sería interesante que levanten la mano quienes quieren participar, así se abren el micrófono y lo hacemos ordenadamente. Quería Y hacer, bueno, y a disposición, agradeciéndole primero que nada a todos los que expusieron y a todos los que participaron, porque es muy interesante todo lo que se dijo y todo lo que vamos a vivir en unos días, el 26 de octubre. Sí, José María, bueno, gracias. Bueno, perdón. antes que nada, me presento, soy José María Ramón, politólogo y compañero de los que han organizado este evento, felicitarlos, agradecerles por el esfuerzo, por estar acá presentes, por impulsarlo. Los que nos dedicamos a esto como politólogos nos sentimos honrados que una persona como usted, Tulio, lidere el proceso nuevo de implementación del código en la provincia del Chubut. Uno tenía siempre en la referencia su rol en un montón de escenarios. Así que en el mundito chiquito, usted es una personalidad destacada. Así que nos agradecemos mucho que esté aquí en este proceso fundacional y electoral en la provincia del Chubut. Y vamos seguro a aprender mucho de su generosidad. Yo quería hacerle 3 cositas muy breves a ver cómo nos podía enriquecer en esos aspectos. La primera es sobre la digitalización de la vida de los partidos políticos. En el proyecto está confuso, está ambiguo y estamos muy habituados al proceso papel. Tanto sea afiliaciones, documentación que llevamos a Rawson, apoderados, todo ese sistema
antiguo que debiera poder encontrar caminos innovadores de digitalización de la participación ciudadana, tanto en la firma digital de afiliaciones como en el resto de los procesos administrativos de la vida de los partidos. Y quería preguntarle si eso está en agenda para un futuro postelectoral, si es posible, si hay limitantes. La segunda cuestión quería preguntarle si el organismo que usted que está conduciendo va a tener alguna sección o área o subsegmento de acervo documental para investigadores de la provincia, información de libre acceso. Yo participo en una pequeña fundación donde llevamos varias investigaciones a cabo, una de ellas sobre la historia de los partidos políticos en Chubut, y bueno, como teníamos doble nivel judicial, provincia y federal, algunos partidos se inscribían en la documentación en el federal, otros en el provincial. Invertimos 2 años, tenemos un montón de documentación, pero nos falta la mitad, un chino, es todo un chino, todo plástico, caja de plástico. Bueno, si fuera posible incorporar una asistencia, una tarea administrativa de acumular la información y poderla brindar a la investigación académica y a las publicaciones, se lo vamos a agradecer los que hacemos estos trabajos de artículos, de investigaciones pasadas. ¿Qué va a pasar con ese aspecto? Si usted va a reunir la información del federal y de la provincial o no. En tercer lugar, quería invitarlo y sugerirle humildemente que se apoye en el Colegio de Politólogos de la provincia, que si bien todavía no tienen formalización legal asumida, somos más de 50 colegas que estamos en permanente interacción y, y que podemos, y nos unimos y entre otros temas era trabajar junto a la justicia. Hemos tenido reuniones con los jueces electorales y bueno, a lo mejor podríamos ser un aliado en el proceso de educación, de control. Este es un colectivo totalmente plural en lo político, en lo regional, en la edad, en todos los sentidos, y ojalá que pueda considerarnos a este colectivo como un aliado futuro. Podemos aportar mucho. Y por último, quería preguntarle, ¿qué piensa usted sobre el abandono de las PASO? Lo que hizo fue devolverle, como discutimos en las reformas de los 90, devolverle a las élites políticas el poder de las candidaturas, ¿no? Es decir, volvimos para atrás, habíamos construido primero las internas abiertas y luego las PASO para romper con lo que sabíamos y estaba muy estudiado, que un pequeño grupo podía construir hegemonías partidarias verticales y nadie les ganaba las internas. Eso generó una gran fragmentación, porque no se podían ganar internas, entonces se armaban partidos unipersonales y cada vez había más partidos. Pero aquí la reforma de Chubut es muy particular, porque le devuelve la soberanía a los partidos, es decir, a las élites y a las oligarquías en términos de Mitchell, les devuelve las postulaciones, pero no baja las condiciones para formar nuevos partidos. Entonces, es una norma conservadora que termina dándole a los partidos tradicionales de Chubut, a sus élites, el poder, o no hay otra mirada al respecto, hay otras posibilidades al respecto. Gracias y disculpe la extensión. Voy con esta porque son 4. A ver, por ahí le pido que me las vaya recordando, pero voy con las que me acuerdo. Primero, vamos a tener una actividad de recuperación documental, primero de los partidos políticos provinciales y municipales que están vigentes, pero luego de los históricos. Yo heredé en los archivos del Tribunal Electoral que, más allá de la buena voluntad de los miembros y de las limitaciones intelectuales que tenemos los abogados, que los que no están en el expediente no están en el mundo, entonces arrancamos una hoja del expediente como para que achicar el mundo, pero de todas maneras, yo creo que con un poquito de tiempo, durante el primer semestre del año que viene, voy a poder tener digitalizado todo y disponibilizado todo. Yo hace muchísimos años, creo que fue en 2011,
emití una directiva nacional que era obligatoria para el gobierno nacional y podían adherir las provincias sobre datos públicos abiertos, datos públicos electorales abiertos. Voy a tratar de cumplir mi propia directiva. No me dieron mucha pelota en ningún lado, pero yo me voy a tener que dar bola a mí mismo, modernizando, porque además ahora sí es mucho más barato, mucho más accesible, podemos hacer todo, pero sí tomo la posibilidad de trabajar cualitativamente. Una vez que yo haga la tarea de movimiento de tierras de esta construcción, para el diseño arquitectónico sí me interesaría juntarme a conversar y ver cómo es la mejor manera de catalogar, de hacer los tesauros, de agrupar la información, de ponerla disponible para que pueda ser utilizable. Es una gran lucha que siempre di por el tema de la posibilidad de eliminarlo, combatir los PDF, combatir el expediente y combatir el PDF, poderlo hacer de forma segura para que nadie altere la historia, pero sí de forma utilizable, para que la historia sea una herramienta para el conocimiento, el autoconocimiento. Así que sí lo voy a hacer. Y tengo los recursos para hacerlo, tengo el apoyo para hacerlo de las áreas técnicas de la legislatura, que son una maravilla, y también del propio Tribunal Electoral y de sus profesionales que han, contra toda previsión de cualquier órgano al que le quitan una competencia y se la ponen a otra área legislativa, encima de un porteño que viene de vez en cuando, aunque todos los días, pero no deja de ser de vez en cuando en el camino de una vida, tengo absolutamente todo el apoyo y me he encontrado con profesionales excelentes. Así que eso y el diálogo que pueda tener con ustedes, seguramente vamos a hacer algo que sea útil y que además cumpla con las normas. En tercer lugar, una reflexión sobre esto de cuál es el efecto de eliminar las PASO. Siempre el efecto de eliminar las PASO es devolver el juego a las oligarquías partidarias, porque las PASO no es una solución automática, pero es una apuesta por poner en crisis, por lo menos, y que esas oligarquías, que muchas subsisten y muchas han cambiado, tengan al menos que relegitimarse periódicamente a través de las PASO. Entonces, no podemos pedir más que eso, porque alguien que soporta el escrutinio público y una elección popular sigue ganándola, bueno, alguna tiene esa legitimación. Yo no creo en los límites, sí en los poderes públicos, pero no en las cuestiones partidarias. No creo que una persona no pueda ser reelecta más de X veces, porque bueno, ahí son los perfiles de los partidos responden a cuestiones culturales muy diversas. Pero sí tiene que haber la posibilidad de que para aspirar a cargos públicos a través del partido, que es el único camino, tenga que haber, si no una PASO, algo parecido. Por eso es razonable poner un mínimo de participación para validar el resultado de una interna partidaria. Me parece totalmente razonable y deberíamos recuperarlo y mejorarlo. Lo que sí voy a decir, tal vez no sea tan popular, pero hace muchos años que renuncié, después de la última vez que fui candidato a intendente y me fue mal, renuncié a los apoyos masivos, ya con poco porcentaje me arreglo. Especialmente porque cuando fui candidato a diputado ganamos las elecciones, pero no entré porque el DONT tampoco era tan generoso. Pero bueno, son cosas de la provincia de Buenos Aires, que tiene 35 candidatos. Eh, Toda reforma política es conservadora. Porque si no fuera conservadora no tendría los votos suficientes. Entonces, los pasos son pequeños, son desde los márgenes, son en las implementaciones, son en abrir una ventana. Pero toda reforma es conservadora porque yo no conozco a nadie que diga, con esta norma estoy sentado acá, pero la voy a cambiar aunque ponga un juego mi banca. Lo único que te preguntan es, muchacho, está bien, yo te cambio, te voto lo que quieras, pero nosotros seguimos teniendo el control. Y es razonable. O sea, hacer cálculos pensando en otra cosa es
Son una sociedad ideal, está muy bien, sirve para los papers, no sirve para debatir poder. Y yo tengo una discusión sobre las PASO, volviendo a las PASO, con Ariadna Gallo, a la que admiro, me encanta cómo escribe, y me sacude con nombre y apellido, siempre respetuosa y amistosamente, pero me mata en sus escritos, porque yo defiendo las PASO y ella no, porque ella termina diciendo que igual es una forma de legitimación de los poderes. Bueno, sí, las elecciones son una forma de acceso al poder, por lo tanto, no va a venir alguien que no tenga capacidad de construir poder no hay ningún método que permita que alguien que no tiene capacidad de construir poder acceda a estas posiciones. Y tenemos un ejemplo, el presidente no tiene capacidad de construir poder, no tiene un aparato para construir poder, se va a terminar de demostrar en estas elecciones que va a tener un retroceso, por lo menos respecto de las últimas elecciones, pero sin embargo, lo que está detrás de él y lo que expresa sí son aparatos de poder. Entonces, yo creo en las PASO porque abren una ventana, porque dan un paso, porque obligan a relegitimarse, pero no creo en que eso sea una solución quirúrgica radical para hacer un cambio ni generacional ni ideológico dentro de los partidos. Y provengo de uno de los partidos que, reivindicándose socialdemócrata, es institucionalmente conservador, como es el radicalismo. Y en un punto, después de haber militado 40 años en contra de eso, termino estando orgulloso de que sea institucionalmente conservador. Porque los que vienen, que son disruptivos, se llevan puesta la democracia, los derechos sociales, los derechos de la gente, etc. Entonces prefiero, algunos conservadores son mejores que las alternativas, porque no son los progresistas lo único que hay al costado de los conservadores. Ahora tenemos toda una disrupción de ultraderecha que pone en riesgo el juego político propio. Y me falta algo, seguramente me falta algo. La primera Hablábamos de la digitalización de la vida. perfecto, sí. La ley, el código tiene debajo de cada capítulo un artículo que dice que podríamos incorporar. Permítame una digresión que tiene que ver, que es pertinente. Yo doy clase todos los lunes de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la UBA, donde soy profesor regular. Cuando aparecieron la inteligencia artificial generativa y cuando mis colegas empezaban a tener una actitud policíaca respecto de su utilización, yo escribí un artículo, lo presenté ante la Secretaría Académica y luego dije, yo voy a obligar a mis alumnos a que trabajen con esto. Por una cuestión muy simple, los estudios jurídicos, cuando se reciban estos muchachos, solo van a aceptar gente que sepa manejar las herramientas de la inteligencia artificial generativa. Un año después, la UBA tiene el laboratorio de inteligencia artificial jurídica más grande de Sudamérica y no es que esté todo bien, es que hay que aprender a usarlo para que no esté mal. Lo mismo pasa con la digitalización. Yo me comprometí a que en el transcurso de la primera mitad de mi mandato, que son 6 años, pudiera asegurarle a un grupo de personas de Walhaina que iba a tener las mismas posibilidades que un grupo de personas de Rawson de acceder a la Secretaría Electoral. Para eso tenemos que poner una plataforma de trámites a distancia, para eso tenemos que tener la posibilidad de digitalizar absolutamente todo el proceso electoral. Yo estimo que en marzo estará listo todos los software, en parte desarrollados en esta provincia y en parte donados por otras provincias, por otras secretarías electorales que se comprometieron conmigo, con quienes yo soy amigo de hace muchos años, y se comprometieron a pasarme el software de ellos. De hecho, estoy yendo ahora, después de las elecciones a Neuquén, a ver la suite electoral de Neuquén para tratar de traerla para acá. Ahora bien, eso es una parte. Eso es un compromiso y vamos a estar en condiciones de cumplirlo. Pero, como todo partido que empieza municipal, que tiene aspiraciones a provincial, luego tiene aspiraciones de poner diputados nacionales, tenemos un problema. Yo voy a hacer eso. Y voy a otorgar
personerías jurídico-políticas municipales y provinciales con el sistema totalmente digital. Pero cuando quieran ser partidos nacionales, cuando quieran ser partidos de distrito, el federal los va a meter en el túnel del tiempo y los va a devolver al siglo XIX y les va a pedir las fichas de cartulina. Y le va a pedir, o sea, me puse contento hace unos meses porque el juez Sastre me dijo, están viendo unas fichas electrónicas en la provincia de Buenos Aires, fíjate, yo estoy de acuerdo con digitalizar el proceso. Y yo dije, feliz, vamos. Fui a ver al juez de la provincia de Buenos Aires, que es un hipertecnologizado y es amigo mío, y no, me dice, no, la ley no nos lo permite. Lo que podemos hacer es digitalizar las fichas, pero tiene que haber fichas que van a estar en un... Pero le digo, sí es lo mismo, ya tenemos una ley general que dice que los documentos digitalizados son lo mismo. En cuestión electoral, todavía no. Yo voy a trabajar entonces en los dos planos. Como yo participo de los foros nacionales y de los foros interprovinciales, vamos a ver si podemos hacer fuerza entre todas las provincias para obtener la posibilidad de que a nivel nacional se digitalicen. Pero desde ya les digo, en los últimos 25 años, los cambios políticos primero se dan en las provincias y luego en la nación. Yo voy a implementar la plataforma de trámites a distancia, las audiencias a distancia. De hecho, ya estamos haciendo. Los dos partidos políticos que tuvieron audiencias desde que estoy, las hicimos virtuales, las audiencias. En una yo estaba en Buenos Aires, en otra estaba acá, pero igual las hacemos virtuales y funcionan. Y el Tribunal Electoral me acompaña en eso y el gobierno provincial me acompaña. Firmé un convenio con el Ministerio de Gobierno, que tiene la mejor área de informática del Ejecutivo, y nos están desarrollando los sistemas. Entonces, digitalización, sí, entendida como una posibilidad de acceso universal a los trámites, con un límite. El límite es que en la medida que los partidos crecen y quieren convertirse en nacionales, van a tener que cumplir con las leyes nacionales y me van a decir, y lo estuviste engañado, ¿no? ¿Viste? Vamos a ver si podemos hacer el esfuerzo. Pero sí va a haber soluciones provinciales al menos en ese sentido. No solamente en ese sentido, todos los trámites. La presentación de listas la vamos a hacer virtual. Y de hecho, yo estoy teniendo audiencias todos los días con la Junta Electoral de Sarmiento, donde va a haber elección de concejales el 2 de noviembre, y donde yo estoy participando activamente en colaborando con ellos, y lo hacemos virtualmente. Bueno, de a poquito se va llevando adelante. No es fácil, pero bueno, yo tengo 62 años, la mayoría de mi vida la hice con máquina de escribir, y sin embargo, estoy totalmente adaptado. Así que no es una cuestión generacional, es una cuestión de voluntad. Excelente. Bueno, estás muteado, ¿eh? No sé si soy yo. ¿Cómo seguimos? Digo, Silvana, te perdimos. Silvia. Sí, Silvana. Si hay alguien más con preguntas o comentarios, invitamos a Silvana que haga de puente para generar esa reunión con el colectivo de politólogos cuando usted tenga disponibilidad. Después del 2 de noviembre, que termina, el 2 tengo elecciones en Sarmiento, el 7 tengo una elección en Ushuaia, pero en esos días o después del 7, el 17 me voy a Bogotá a una reunión sobre biometría y tecnología aplicada a las elecciones, y retomo mi agenda internacional que la abandoné por la Patagónica, pero eh, creo que vamos a poder, si trabajamos juntos y si encontramos los estímulos adecuados, vamos a poder, por lo menos el acervo histórico lo vamos a poner a disposición, pero además podemos ir cambiando mucho más, porque insisto, y con esto le doy mi conclusión,
no podemos estar conformes nunca con la legislación que tenemos. Tenemos una legislación que permitió un momento político, viniendo de donde veníamos, y además hay un evento que tal vez no lo tengan presente hoy, pero yo lo sufrí bastante. Veníamos de resistir y rechazar en el Congreso Nacional una norma que quería eliminar todo el financiamiento público y eliminar todas las restricciones al financiamiento privado. En la ley de bases había un capítulo electoral que por suerte no se trató, pero que destrozaba 20 años de doctrina de control financiero. Iba a tener los votos, tenía los votos. Se paró por otras cosas, pero iba a tener los votos porque finalmente más de uno estaba de acuerdo. Entonces, de ese contexto, en ese contexto, veníamos discutiendo también acá, bueno, había que hacer equilibrio. Pero yo creo que podemos avanzar. Bueno, una cosa que no dije, perdón el desorden intelectual. Es cierto que se eliminaron las PASO y es cierto que se mantiene el 4 por mil. Yo creo que el 4 por mil es muy poco. Yo creo que el umbral para crear partidos políticos tiene que ser más alto. De hecho, cuando hice la ley 26.571, que es la que incorpora las PASO, las campañas públicas, etcétera, etcétera, lo único que vetó la presidenta fue elevar esos números. Iba a ser 4 por mil, pero no con un límite de 1.000.000. A Chubut no le hubiera afectado porque tiene 485.000 personas. Pero 4 por mil, a partir de la provincia de Mendoza o Tucumán, que son las primeras que tienen más de 1.000.000 de habitantes, es ficto. No es 4 por mil, es 4 por mil de 1.000.000. Y entonces es lo mismo el 4 por mil de Tucumán que el 4 por mil de la provincia de Buenos Aires. Y yo no creo que sea legítimo tener un partido político con capacidad de poner presidente con 4.000 fichas en un distrito de 14 millones de personas. Entonces, yo creo que acá es una discusión que todavía estamos años luz, porque lo que falta es gente. Pero en las grandes ciudades, en los grandes distritos, lo que falta es legitimidad. Y esa legitimidad la adquirirían los partidos si tuvieran que cumplir una norma razonable. La norma como la de... En México hay 7 partidos políticos, ¿no? En Alemania hay también media docena de partidos políticos. Nosotros somos el único país que tenemos 42 maneras diferentes de ver el país, y si pensamos en la dispersión, 760 partidos de distrito. Es una federación, solamente hay 25 federaciones en el mundo. Por eso hay tan poca literatura, o por eso se aplica tan mal la literatura sobre partidos políticos de cualquier otro país al nuestro. Solo vale la norteamericana, que tiene un modelo totalmente diferente, pero solo valdría la norteamericana. Ni siquiera en Brasil se aplica la reflexión intelectual en Brasil, porque si bien es una federación, en lo electoral no lo es. Miremos la regulación chubutense, pero también veamos qué aporte podemos hacer para la regulación nacional, porque las renovaciones van a llegar desde las provincias. Entonces, si acá hay un colegio de politólogos que aporte a la discusión nacional, no solo participar del Congreso de la Democracia, de los congresos de la SAP, etcétera, soy adherente, porque no soy profesional de esto, pero me parece que tenemos que pensar que el federalismo es una gran oportunidad, pero todavía es terra incógnita en materia de gobernanza, porque nadie le encontró el agujero al mate para una fórmula adecuada de cómo distribuir las competencias en el tema de partidos políticos, en el tema del sistema de partidos, porque toda la literatura es de países unitarios y la otra está dispersa. Gracias. Bien.
No, muchísimas gracias a vos, Alejandro. Creo que por ahí, si quedan algunas preguntas, se las podemos enviar. Sí, por supuesto, voy a hacer la conexión entre la asociación que tenemos y Alejandro, porque también lo intento hacer desde educación, que es el rol que cumplo laboralmente en este momento. Les comento que Alejandro nos dejó un documento de CIPEC en el chat, así que lo podemos bajar para también charlar. Y bueno, creo que es simplemente un inicio, es simplemente un puntapié inicial para que tanto los ciudadanos y las ciudadanas como los especialistas en el sistema electoral o en cuestiones políticas en general podamos seguir vinculándonos. Y sí los comprometo a que participemos todos en estas elecciones, no solamente yendo a votar, sino difundiendo este nuevo sistema. Creo que, bueno, este último mes, que va a ser un mes previo a las elecciones, va a ser un mes donde por ahí se va a poder hacer un poco más de difusión y bueno, veremos qué sucede, ¿sí? Es una incógnita, pero creo que es una incógnita positiva. Hay dos o tres cuestiones, perdón, que tenemos que ir profundizando y que tenemos que ir aprendiendo, porque esto lo estamos aprendiendo entre todos y todas. Así que bueno, les agradezco mucho a todos la participación, muy interesante. Les agradezco más que nada a los y las ciudadanas que también vinieron y participaron en este Zoom que nosotros armamos para charlar de este tema. Y bueno, espero que podamos seguir viéndonos y poder trabajar otros temas también que hacen también a la vida de los politólogos y a la vida de las y los ciudadanos. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Nos Chau, chau.